Asambleas de Dios, Ríos de Vida. Deja que Dios te despierte. Yo quiero que veamos un pequeño video. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle al Señor su bendición, que Dios le hable a su vida, que Dios nos hable en esta preciosa hora. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, bendito de Jesús, Espíritu Santo, aquí está tu pueblo, aquí está tu iglesia. Señor, esta es tu casa y hemos venido, Señor, hoy 31 de diciembre, Señor, para recibir una bendición de tu parte, para recibir una palabra de tu parte, para recibir un consejo tuyo, Señor. Hoy me coloco en tus manos, Señor, en tus santas manos me coloco para que tú me utilices como un instrumento para traer una palabra a tus hijos, a tu pueblo, Padre. Señor, yo te pido que tú abras los oídos y el entendimiento de tus hijos que estamos aquí en este lugar para oír tu voz, para oír tu orientación, tu guía, Señor, a través de tu palabra, Señor. Hoy nos colocamos en tu presencia, Padre. Bendito y soberano Dios, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver este video, quiero que lo vean. Vamos a hablar cómo Dios despertó a muchos hombres, a muchas mujeres para hacer la obra de Dios en determinado momento. Dice la palabra del Señor en el libro de Nehemías 1, versículo 1 al 3. Voy a estar utilizando varios textos bíblicos, no hay ningún problema. Quien necesite la predicación, con mucho gusto se la entregamos en video o por escrita. Aquí tengo mi sermón. Entonces concéntrense en escuchar. Pueden ver los textos a través de las cámaras, no hay ningún problema, pero vamos a estar muy atentos a la palabra y al consejo de Dios para su vida hoy, 31 de diciembre. Dice la escritura de Nehemías 1:1. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías: aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando vemos el contexto de esta palabra, cuando el pueblo de Israel caminó 40 años por el desierto antes de entrar a la tierra prometida, Dios les dio lo que se llama el Deuteronomio, la segunda ley. Les dijo: van a entrar a la tierra prometida, pero en el capítulo 28 les dejó una advertencia, como una cláusula de incumplimiento. Esta tierra les doy por heredad, la tierra que fluye leche y miel, la tierra de bendición. Pero si ustedes se apartan de Dios, yo ahorita los he colocado como cabeza y no como cola. Les he dado ciudades que no edificaron, cultivos que no sembraron, tierra que no tenían. Se las estoy dando a ustedes y a sus generaciones. Solamente les pido una cosa: que no se aparten de mí, le dice Dios. Si se apartan de mí, estas bendiciones se van a quitar de sus vidas y van a venir maldiciones
para sus vidas y su generación. Capítulo 28. Ustedes lo pueden leer en la casa. Entraron a la tierra prometida con Josué al frente, pasaron el río Jordán por tierra seca, se hizo el segundo milagro. Primer milagro fue cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, y el segundo milagro ya con Josué, se abre el río Jordán y pasan y toman la primera ciudad, la ciudad fortificada de Jericó, y allí empiezan a ver el primer gran milagro de Dios, primera gran promesa, les entrega la primera ciudad. Y así sucesivamente, ciudad tras ciudad, territorio tras territorio, hasta que se consolidaron como una nación poderosa. Pero pasaron las generaciones y dice que a la muerte de Josué llegaron los jueces. Pero dice la Escritura que esa otra generación se olvidó de Dios y cada uno hizo lo que bien le parecía. Y Dios empezó a mandar profetas, uno tras otro. A veces se arrepentían, a veces no, y así, hasta que ese pueblo de Israel fue diluyéndose en la idolatría, en el paganismo. Empezaron a adorar al dios Baal, al dios Astarot, a dioses paganos, se empezaron a apartar. Y Dios dijo: no más, les voy a cobrar la cláusula del capítulo 28 de Deuteronomio, que yo les dije: si se apartan, yo les voy a cobrar y los voy a desterrar de esta tierra. Así como les di la tierra, se las voy a quitar, porque no aprovecharon mi bendición. Y así fue que el último rey, el rey Sedequías, el rey de Israel, fue llevado cautivo. Pero no solamente fue llevado cautivo, sino que el rey Nabucodonosor mandó a sacarle los ojos y lo llevaron ciego. Los niños, dice el libro de Lamentaciones, dice que los estrellaron contra las paredes y fueron destruidos ese pueblo y fueron llevados a cautiverio por cuanto se apartaron de Dios. Pero Dios levantó al último profeta antes del cautiverio, que se llamó el profeta Jeremías. Y Jeremías, Dios le dice a través de Jeremías: si ustedes se arrepienten de corazón, yo los puedo volver, les puedo devolver su tierra. Lo único que les pido es que se arrepientan de corazón. Este pueblo pasó de ser un pueblo idólatra y pagano hasta el día de hoy. Les sirvió a ellos el cautiverio, porque usted va a Israel, usted no encuentra idolatría, no encuentra paganismo dentro de los judíos. Nunca más volvieron a adorar dioses falsos, imágenes falsas. Nunca más, les sirvió. Pero ese profeta les dijo: este cautiverio va a durar 70 años. 70 años. Si ustedes están bien, yo los voy a devolver. Y así fue. Y ahora Dios despierta el primer hombre para cumplir una promesa, que fue a Nehemías. Dice la Escritura que Nehemías era el copero del rey. Y estando allá, dice la Escritura que vinieron de Jerusalén a contarle. ¿Y qué noticia le trajeron? Dice que el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y las puertas quemadas al fuego. Estaba vuelto eso una nada. Él tranquilamente podía quedarse comiendo lo que comía el rey, viviendo en el palacio del rey, vistiendo ropas finas y con un estatus muy alto, porque era la persona más cercana al rey. Él no era un sirviente, porque algunos dicen porque es copero era un sirviente. No, era la persona de mayor confianza del rey, era el consejero del rey. Él era el que probaba las comidas antes que el rey las comiera, porque era la persona de mayor confianza, porque así envenenaban a los reyes en aquel entonces. Y este copero, Nehemías, toma la decisión. Voy a escuchar al pueblo. Venga, yo les pido un favor, las peticiones ya déjenlas ahí quietas. Ahora vamos a tener
oportunidad para seguir colocando peticiones. La escritura que dice que Dios levantó a un hombre llamado Nehemías, lo despertó a favor de un pueblo que estaba en gran mal y afrenta, a favor de un territorio que su ciudad había sido destruida. Dios lo levantó. Hoy Dios quiere despertar un pueblo. Hoy Dios nos quiere despertar a nosotros a favor de otros, para bendecir a otros. Dios está para escuchar nuestras peticiones, nuestras súplicas. Si por alguna razón estamos en gran mal y afrenta, alguno de ustedes está en gran mal y afrenta, si por alguna razón su hogar está destruido, su casa está acabada, Dios hoy tiene poder y autoridad para levantar hombres y mujeres, para levantar hombres como Nehemías, para restaurar esas murallas, para restaurar esa comunión con Dios, para restaurar ese hogar, porque el Dios Todopoderoso está aquí en este lugar. La escritura muy claro dice que Dios es todopoderoso, y todopoderoso es que no le queda nada grande. Oraciones imposibles que contestó el Señor. María, se le muere su hermano Lázaro, pero el Señor, después de 4 días de muerto, resucita a aquel muerto. Peticiones casi imposibles, peticiones como Josué estaba librando una batalla y él le pide al Señor que detenga el sol, que lo detenga. Detener el sol era detener el universo. Detener el sol era detener la tierra, el sistema solar, todo el universo, para que no colapsara. Y Dios lo hizo por la petición de un hombre. Yo le pregunto, ¿cuál es su petición? ¿Será que a Dios le quedará grande contestar esa petición? ¿Será que a Dios le queda grande restaurar una vida, restaurar un hogar, dar salud, dar vida, dar vitalidad, dar espiritualidad a una persona? Dios levantó a Nehemías para hacer eso. Hoy, de parte de Dios hablo. Dios está aquí para contestar esa petición. Hay muchas personas agarradas de agüeros, de que si se colocan unos interiores amarillos les va a ir bien, y que si van a comerse en unas uvas les va a ir bien. Eso es fetichismo, eso es paganismo. Eso no trae ni bendición, ni va a pasar nada, absolutamente nada. Pero cuando acudimos al Dios del cielo, al Dios que todo lo puede, al Dios que le dio vida a usted, el Dios que creó este universo, ese Dios es real para darnos vida a usted y a mí, para contestar nuestras peticiones. El Señor del cielo está aquí, pero ese Señor del cielo nos pide comunión, así como lo hizo Nehemías. Nehemías 1:4 dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Todo problema, toda situación, toda adversidad hay que llevarla a los pies de Jesús de Nazaret. Hay que llevarlo a los caminos del Señor. El gran predicador internacional Jorge Atienza, doctor en resolución de conflictos familiares, matrimoniales, él dijo lo siguiente: yo me cansé de dar consejerías, ahora tomé la decisión, si la pareja no está dispuesta de buscar de Dios, ir al altar de Dios, orar y ayunar, yo no les voy a dar consejería, porque mi consejo cae en saco roto. ¿Por qué? La solución de todos los problemas de la vida para resolverlos está en busque a Dios. Más primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, dice el Señor. Todo lo demás. De tal manera que el Señor nos pide que oremos, que ayunemos, que rasguemos nuestro corazón ante su presencia, y Él nos va a escuchar. Pero también nos pide que confesemos nuestros pecados, como lo hizo Nehemías. Esté ahora, dice en Nehemías 1:6, esté ahora atento tu oído y abierto tus oídos para oír la oración de tu siervo.
te hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado tus mandamientos, estatutos, preceptos que diste a Moisés tu siervo. Él confesó su pecado y confesó el pecado de su pueblo. Sí, hemos pecado, le dice a Dios. Para volver a Dios hay que arrepentirnos de corazón, no a medias, sino ir y reconocer su falta. Hermanos, el Señor no está para condenarnos, para acusarnos. El Señor le dijo a aquella mujer que merecía ser apedreada por adulterio. El Señor, que era el único que no tenía pecado, el que sí podía apedrearla, ¿qué le dijo a esa mujer? Ni yo te condeno, vete y no peques más. En otras palabras, que le estaba diciendo: arrepiéntete y vuelve a Dios, no más. Eso es lo que el Señor nos está diciendo hoy. Palabra de arrepentimiento. Vuelve a Dios, vuelve al Señor, arrepiéntate y Dios concederá las peticiones de tu corazón. Pero también Nehemías entendió que hay que reclamar las promesas de Dios. Se dice que hay más de 33,000 promesas. Estamos hablando de 33,000 cheques que usted los puede reclamar. Recuerdo cuando me dieron mi cheque. Yo era un jovencito, en unas vacaciones trabajé en una empresa y en esa empresa me dieron un cheque, casi que lo mando a enmarcar porque nunca en mi vida me habían pagado un cheque con mi nombre en relieve y ahí decía el monto, y fui a cambiarlo con una alegría y me dieron un dinero, y con ese dinero nos fuimos a vacaciones con unos amigos que estábamos, pues varios nos fuimos a trabajar en esa empresa y nos fuimos de vacaciones. Hermanos, cada promesa es un cheque al portador. Una de ellas: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Otra promesa: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay 33,000 promesas. Sobre esas promesas, Nehemías se paró en esa promesa y le dijo a Dios, Nehemías capítulo 1 versículo 8: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, le está diciendo a Dios, diciendo: si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Él empieza a reclamar algo imposible: el retorno de Israel. Y Dios lo hizo. Retornó a su pueblo, a Israel, después de 70 años de cautiverio. Tenemos que pararnos en esas promesas. Hay unas promesas grandes, hermanos, grandes, poderosas, hermosas. Yo fui profesor de escuela dominical mucho tiempo en la iglesia en Bogotá, donde conocí al Señor. Pero recuerdo todavía una hermana. Esta hermana le pedía al Señor por sus hijos: Señor, mis hijos, y traía los 2 hijos pequeños, pero había un hijo grande, rebelde, que no quería seguir al Señor. Le digo: Señor, dame la promesa, Señor, que mi hijo vuelva, que mi hijo llegue al Señor. Yo todavía recuerdo, ella le dio cáncer y murió. Y el día del entierro, en el templo ahí, ese hijo mayor llorando, ahí en el ataúd llorando, le dijo: mamá, perdóname, ¿cuántas veces me invitaste al templo, a tu casa, y tuve que venir a tu entierro? Perdóname, mamá. Hoy te prometo que el Dios tuyo será mi Dios y te voy a seguir. Hoy es pastor en Canadá. Yo lo vi crecer, hermanos, en la iglesia donde yo conocí al Señor. Hermanos queridos, así se ha muerto, Dios le da su promesa, cumple su promesa. Dios le dijo a Abraham: esta tierra y la planta que pisare este territorio será vuestro pie. Abraham murió, no vio el territorio, solamente la cueva de Macpela donde lo enterraron fue su territorio. Pero años después, su descendencia poseyó la tierra. Hasta el día de hoy,
está el pueblo de Israel allá en esa tierra por promesa de Dios. Dios cumple sus promesas. Agarrémonos de esas promesas de Dios, porque Dios tiene promesas para nuestra vida, para su hogar, para sus hijos, para su esposa, para su esposo. Pero también Nehemías le pide gracia de Dios ante el rey, porque él estaba pidiendo cosas muy grandes, pero necesitaba alguien que tuviera poder y que tuviera dinero para que resolviera esa petición de él. Dice Nehemías 1:11: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Dame gracia ante el rey, dame gracia. Ya despertó Dios a Nehemías para bendecir a un pueblo. Ahora Dios tiene que despertar a un rey, y despierta al rey Ciro, rey de los medopersas. En Esdras capítulo 1 versículo 1 nos dice la palabra del Señor: en el primer año del rey Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique casa a Jehová, el Dios de Israel, porque él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes, ganados, además ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Dios levantó un rey para bendecir a un pueblo que estaba en gran mal y afrenta. Dios levantó un rey para escuchar la oración de un hombre llamado Nehemías. Y hoy le digo de parte de Dios: si Dios tiene que levantar un rey para bendecir su vida, lo va a hacer, téngalo por seguro. Para Dios no es imposible tocar a un empresario. Para Dios no es imposible tocar a alguna persona que tiene dinero, que tiene influencia, para bendecir sus sueños, para bendecir sus peticiones, su oración, porque es promesa de Dios. Dios levantó a ese rey, pero luego levantó un segundo rey. Después del rey Ciro levantó al rey Darío. Dice en Esdras capítulo 6 versículo 7, dice: dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río sean dados puntualmente a esos varones los gastos, para que no cese la obra. Y lo que fuere necesario: becerros, carneros, corderos para el holocausto al Dios del cielo, trigo, sal, vino, aceite, conforme a lo que dijeron los sacerdotes que estén en Jerusalén, les se ha dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada orden que cualquiera que alterar este decreto se le arranque en un madero de su casa y sea alzado y sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiere mano para cambiar o destruir esa casa, la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. ¿Quién levantó un rey inconverso? ¿Quién le dijo a ese rey que construyera una casa, la casa de Dios, reedificar el templo? Fue por una oración. Una oración. Hay cosas que para nosotros son imposibles, pero para Dios es posible. Recuerdo este año Dios nos regaló un viaje con mi esposa. Dios nos dio el honor de ser escogidos en todo el occidente de Colombia, dentro de todas las denominaciones, para ir a una beca
todo pago en Corea. Y estando en Corea, recuerdo un día nos entregaron a una pareja y esa pareja nos llevó a conocer varios lugares. Pero recuerdo todavía con mi esposa nos llevaron a una panadería o una panadería, pastelería muy fina. Y yo señalé solamente por decirle a mi esposa, esa comida ¿cómo será? Ellos hablaban en coreano, no les entendía nada, medio, algunos sabían inglés, nosotros un poquito de inglés. Y ahí, ellos que entendieron, se imaginaron que yo quería comer de eso. De una vez lo pidieron. Yo dije, no, es que yo quiero, o sea, solamente estoy señalando. Pedíamos literalmente una A y una A nos traían. Esa hermana era la dueña de una empresa. Ella fue nuestra conductora en un Audi, súper fino, hermanos. Lo que pedíamos nos lo dábamos. Le dije a mi esposa, me duele la espalda. Solo dije así, me duele la espalda. Y ella le preguntó a mi esposa que yo decía, no, que le duele la espalda un poquito a mi esposo. Pum, oprimí un botón, masaje ahí, en el mismo carro. Increíble, yo era aterrado, oiga. El sol estaba dando como fuerte. El carro tenía vidrios polarizados, pero el sol era un poco fuerte. Yo no sé cómo le dije a mi esposa, uy, aquí hace harto sol, ¿cierto? Yo no sé, le preguntaron y subió una malla eléctrica ahí que nunca en mi vida había visto. Quedó ese carro oscuro, una cantidad de cosas. Yo dije, Señor, cuando volvimos del recorrido que nos llevaron por diferentes partes de allá de Corea, llegamos donde el pastor King, que era el que nos había invitado, me dijo, la gracia de Dios está en sus vidas. Ni yo, que soy coreano, he ido a esos lugares donde ustedes fueron. La gracia de Dios, hermanos, la gracia de Dios. Si Dios tiene que tocar un rey para bendecirlo a usted, lo toca. A quien lo conozca usted o no lo conozca, Dios tiene reyes, acuérdese. Dios tiene reyes para bendecir su vida. Dios tiene reyes para conceder las peticiones de su corazón. Solamente aferrémonos a sus promesas, a su palabra. Dios despertó un tercer rey, el rey Artajerjes. Dice en Nehemías capítulo 2 versículo 1. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando el vino ya sentado delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Tu rostro, pues no estás enfermo. No es esto, sino quebrantado de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo estará triste mi rostro? ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey, si le place al rey, que me sean dadas cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y las cartas para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me concedió el rey según la benéfica mano del Dios de mi Dios. Según la benéfica mano de Dios sobre mí. Vuelvo a decir, la escritura nos dice, hermanos, la escritura es claritica. ¿Qué nos dice? Hay una promesa, dice la escritura, que Dios le da a los impíos el trabajo de amontonar riquezas para dárselas al que le teme a Dios. Hay riquezas para su vida, hay riquezas para sus proyectos guardados. Solamente agrade a Dios, agrade a Dios, agrade a Dios. Jamás en mi vida pensé
que iba a estar en tantos lugares, en tantos países, con tantas personalidades, con presidentes de repúblicas. Recuerdo en República Dominicana sentado en la mesa del ministro de Educación de ese país. Y así, hermanos queridos, les podría contar muchas cosas acá, porque solamente Dios pide algo de su vida. Agrade a Dios, agrade a Dios, y las ventanas de los cielos serán abiertas. La palabra del Señor dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Deleitemos en Dios, fijemos nuestro corazón, fijemos nuestra mirada en el Señor, y Él abrirá las puertas de los cielos hasta que sobreabunde. Pero también no solamente despertó a un hombre como Nehemías, no solamente despertó a un rey como los reyes que hablamos, ahora despertó a un gobernante, a Zorobabel. Dice en el libro de Esdras capítulo 2 versículo 1: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel. Y empieza a hacer una lista larga de los que volvieron con Zorobabel. Dios despertó en esa ciudad a un hombre que fuera el gobernador de lo que iba a ser la restauración de una nación. Y ahora, 18 años después, vuelve y lo despierta. Dice la Biblia en Ageo capítulo 1 versículo 14: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Lo despertó para reconstruir los muros. Hermanos queridos, Dios, en nuestra oración, Dios despierta personas. Dios despierta personas. En Yugoslavia había un dictador, hermanos, un dictador tremendo, y la iglesia empezó a orar. Y comenzó un mover allá, y las puertas se abrieron, hermanos, de una forma sobrenatural. Por muchos años se oró porque se rompiera el muro de Berlín, se rompiera la cortina de hierro de los países comunistas para poder llevar el evangelio, y eso se abrió, hermano. Se ha orado por los países musulmanes, y Dios está hoy abriendo puertas tremendas. En Irán se están convirtiendo más personas que en muchos países. En Irán, que es un país islámico, en muchos países, hermano, las señales del fin ya se están cumpliendo. Dice la Escritura: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Dios está cumpliendo sus promesas, hermano. Dios está cumpliendo, todo se está cumpliendo en la palabra del Señor. Dios está levantando gobernantes. Cuando el presidente Trump firmó el decreto para trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, fue un cumplimiento bíblico, hermanos. No tengo el tiempo para explicarle todo esto sobre la escatología, pero todo esto son cumplimientos. Es el Ciro de hoy. El Ciro de hoy fue Trump, para hacer el cumplimiento del pueblo de Israel, y así sucesivamente. Dios despierta, hermanos. Yo recuerdo siendo pastor en Chocontá, Cundinamarca. El frente del templo era una calle sin pavimentar. En el tiempo de verano era un polvero, y en el tiempo de invierno era un barrial. Y, hermano, era un problema para los hermanos de la iglesia, para todos. Y hablé con un alcalde, hablé con el otro. Por alguna razón no escuchaban. Yo le dije a los hermanos: por la gracia de Dios, Dios me permitió estudiar sociología, haciendo una maestría en teología práctica. ¿Por qué no nos organizamos y sacamos un concejal? Los hermanos dijeron: pastor, usted es el más preparado, hágale usted de frente, usted sabe. Y Dios me permitió ser concejal, y esa calle se pavimentó. Y no solamente esa calle, muchas calles se pavimentaron. Y de ñapa me dieron la parte social para ayudar a subsidios a familias pobres, subsidios de vivienda, subsidios escolares, una cantidad de cosas. Dios me levantó como gobernante, digámoslo así, para bendecir a un pueblo,
Hasta el día de hoy yo llego allá y la gente me recuerda y me quiere por las obras que hice, sin robar un solo peso, sin hacer nada fraudulento, nada malo, ¿cierto, hermanos? Pero yo le digo de parte del Señor, tenemos que orar por el próximo presidente de Colombia, que sea un hombre temeroso de Dios, que sea un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que sea correcto el próximo Senado de la República. Tenemos que orar por Colombia, hermanos queridos. Tenemos que tomar decisiones grandes para que Dios levante gobernantes como Zorobabel, un hombre de Dios que pudo traer bendición a su nación, a la nación de Israel. Pero también Dios despertó un sacerdote. Dios despertó al sacerdote Esdras. Y mire lo que dice la escritura en Esdras capítulo 7 versículo 10. Dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla en Israel, sus estatutos y sus decretos. En el cautiverio Dios levantó un hombre conforme al corazón de Dios, a un sacerdote llamado Esdras. Pero él preparó su corazón para inquirir en la ley de Dios, para estudiar la palabra de Dios, pero también para cumplirla, para obedecerla, pero también para enseñarla. Un pueblo necesita sacerdotes santos. Un pueblo necesita hombres de Dios con una buena investidura de parte del Señor, porque si el sacerdocio está bien, el pueblo va a estar bien. Pero si el sacerdocio pierde la visión de Dios, el propósito de Dios en su vida, el pueblo va a perecer, el pueblo va a caer, hermanos queridos. Por la gracia de Dios, este año cumplí 30 años en el ministerio y solo le digo al Señor cada 31 de diciembre: Señor, gracias por haberme sostenido, mantenido. Señor, gracias Dios. Y he hecho un pacto con mi Señor: Señor, jamás permitas, jamás apartarme de ti. Prefiero estar en un frío cajón, en un frío ataúd, que estar fuera de tus caminos. Jamás, que jamás nadie denigre de Dios por mi vida, por mi culpa. Que Dios nos ayude, hermanos. ¿Habrán tentaciones? Sí, Señor. ¿Habrán problemas? Sí. ¿Habrán dificultades? Sí, claro, sí las habrán. Pero que Dios nos guarde. Esta iglesia es el 10º pastor, yo soy el 10º pastor. Y por la gracia de Dios nunca ha habido problemas en esta iglesia, problemas graves, porque Dios ha guardado esos pastores, porque Dios ha guardado esos ministros del Señor. Hermanos queridos, de parte del Señor hay que orar por los pastores. Ore por nosotros, que Dios nos guarde, que seamos temerosos de Dios, que busquemos al Señor, que la palabra de Dios sea el centro de nuestra vida, que nuestro hogar sea fuerte, sea bueno, hermanos queridos. Yo le doy tantas gracias a Dios por mi esposa, por mis hijitos, por esa familia, porque no solamente son mi alegría, también son mi refugio y son mi orgullo. ¿Qué sería de mí predicar acá y mis hijos fuera de los caminos del Señor? Hoy estoy acá predicando con autoridad, es porque he podido levantar esos hijos en el temor de Dios. Hermanos queridos, oremos que Dios despierte pastores de acuerdo al temor del Señor. Y Dios despertó a Esdras, buen sacerdote, y no solamente lo despertó, sino también que lo honró. Mire lo que escribió el rey Artajerjes, la cartica que le dio Artajerjes, rey, para cuando él fuera a ejercer el sacerdocio allá en Israel. Escribe el rey, Esdras capítulo 7 versículo 12: Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley de Dios, del Dios del cielo, paz. Erudito, imagina, el mismo rey reconoce que él es un hombre docto, un hombre inteligente, un hombre probo, un hombre correcto en la ley de Dios. Dice, versículo 13: por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quieran ir contigo a Jerusalén, vaya.
porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios del cielo, al Dios de Israel cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo, de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos con sus ofrendas y sus libaciones, y las ofreceréis sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer la obra, hacer de la otra plata y oro, hacerlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para tu servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios, que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que se os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se conceda prontamente. Imagínense qué carta tan tremenda que da el propio rey Artajerjes a todos los tesoreros, a todos los consejeros, a todos, para que el sacerdote Esdras tuviera dinero suficiente, corderos suficientes, todos los suficientes para ejercer el santo ministerio. Oh, qué bendición del Señor, hermanos. Dios les podría contar aquí muchas anécdotas, muchas, cómo Dios ha respondido. Dios ha sido fiel con sus hijos. Dios ha sido fiel en las oraciones, hermanos. Yo he hecho cheques posfechados en fe, comprando terrenos para construir templos. Hemos enviado obreros por fe, y el Señor hasta el día de hoy nos ha sostenido por su santa gracia. Dios ha levantado reyes, hermanos. Dios ha levantado personas de diferentes lugares hasta el día de hoy, por la gracia del Señor, hermanos. Hay gente que viaja fuera del país, desde por allá nos consignan ofrendas o diezmos para los proyectos de la iglesia, porque esos proyectos están en las manos de Dios. Como hemos podido levantar iglesias, hemos podido levantar, son 18 iglesias, hermanos, que estamos levantando. Y con el favor de Dios vamos a construir templos en cada uno de esos lugares, y vamos a levantar siervos de Dios como ya los hemos venido levantando, porque Dios es fiel, hermanos. Dios respalda los sueños. Que Dios levante sacerdote de Dios. Si no lo levanta a usted, que levante a su hijo para el santo ministerio, y si no es a su hijo, a su nieto. Pero que esta iglesia, esta preciosa iglesia de las Asambleas de Dios, levante siervos y podamos cumplir la oración de Jesús que dijo: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Que Dios levante siervos para la gloria de su santo nombre. Y por último, Dios despertó a un pueblo. Dios los despertó allá en el cautiverio. Dice en Esdras capítulo 1 versículo 5: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Dios los despertó allá, hermanos. Devuélvase, lo que llaman los judíos el aliyá, devuélvase y reconstruyan el templo de Dios. Y ahora por segunda vez Dios los levanta y los despierta ya en Jerusalén. Ageo capítulo 1 versículo 14 dice: despertó Jehová el espíritu de Zorobabel hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del templo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Dios levantó a un pueblo. Mi oración es que Dios levante una iglesia, que Dios despierte una iglesia poderosa, que Dios despierte la iglesia, ríos de vida de las Asambleas de Dios, para hacer la obra de Dios, para bendecir al pueblo, para ser cabeza y no cola,
para ser de testimonio, para ser para la gloria de Dios. Que este año 2018 sea el mejor año para esta iglesia, el mejor año para la gloria y la honra de su santo nombre. Que Dios nos despierte a nosotros, que Dios despierte reyes para patrocinar nuestros proyectos, que Dios despierte sacerdotes para que nos pastoreen y nos cuiden, que Dios despierte gobernantes para vivir mejor en sociedad, pero que Dios despierte al pueblo para que vivamos en paz y en armonía. Que esa sea nuestra petición. Vamos a orar al Señor, vamos a orar familia por familia, familia por familia. Yo quiero leer lo que en el Antiguo Testamento se llama el Padre Nuestro del Antiguo Testamento. Dios le dijo cómo debía bendecir a Israel, al pueblo de Israel. Dios le dijo a Moisés, yo me voy a permitir leer Números capítulo 6 versículo 22 al 27, dice la escritura. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciendo, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Voy a leer en otra versión. Mire lo que dice en esta otra versión. Además Dios dijo a Moisés, diles a Aarón y a sus hijos, así deben bendecir a los israelitas. Que Dios te bendiga y siempre te cuide. Que Dios te mire con agrado y te muestre su bondad. Que Dios te mire con agrado y te llene de paz. Mire lo que dice el versículo 27. Y cuando los sacerdotes pronuncien esta bendición, yo haré que se haga realidad. Yo haré que se haga realidad. Hoy, 31 de diciembre, vamos a orar sobre esta palabra. Vamos a reclamar esta promesa sobre su vida, sobre su hogar. Que esta oración que está consignada para el Israel de Dios, que es la iglesia de hoy día, sea para su vida en este año 2018. Vamos a tomar un tiempo para orar familia por familia. Hay varios pastores que están conmigo que me van a estar ayudando a orar por las diferentes familias. Aquí al frente va a estar mi esposa y mi hermano, él es pastor en Bogotá y está de visita, entonces él me va a estar ayudando a orar con la esposa. Entonces, para que pasen aquí al frente. En la parte de atrás va a estar el pastor Harold, con su esposa van a estar orando, y la hermana Evelyn. Entonces vamos a estar orando. Entonces de la segunda nave, desde donde está el bafle para acá, van a venirse para este lado de los bafles que están en la mitad del templo, y de ahí para atrás se van en la parte de atrás. Si hay alguien que por fuerza mayor tiene que salir urgente por razones laborales, venga de primero, digámoslo así, que tenga que viajar o que tenga algo urgente, pase. Vamos a orar sobre esta promesa. Jehová te bendiga y te guarde. Que el Señor derrame de su gloria. Vamos a ungirlos con aceite, hermanos, y que el Señor de los cielos conceda las peticiones de su corazón. Si alguno por alguna razón no trajo su petición, reclame con el hermano Henry, él tiene hojas, escríbala y tráigala aquí al muro. Este es una especie de muro de las lamentaciones. Los vamos a traer aquí y vamos a estar orando. Amén. Mientras tanto, va a estar escuchándose una musiquita de adoración al Señor, y vamos a estar glorificando al Dios de los cielos. Entonces vamos a estar orando al Señor. Algo digno
haremos en Dios. Lo imposible, grandes prodigios, haremos en Dios. Haremos en Dios. Su brazo fuerte sobre mí, su diestra se exalta aquí en Dios. Asambleas de Dios, Ríos de Vida.